Hola pequeños, el día de hoy iniciamos con un nuevo aprendizaje esperado. Esta semana vamos a trabajar con el aprendizaje esperado de recolecta, registra y lee datos en gráficas circulares. Ustedes ya han trabajado este tema desde que iban en la primaria, en quinto y en sexto. Sin embargo, creo que trabajaron más con el tipo de gráfica de barras. No es tan complicada la circular. Vamos a empezar con este tema. Nos dice, tenemos que unas preguntas y pueden preguntarle a su familia, a sus hermanos, a sus papás, a quien tengan cerca. ¿A tu familia le gusta tener mascotas? ¿Cuál es la respuesta más simple que podemos dar? ¿Sí o no? ¿Qué mascota prefieres? ¿Un gato, un perro, cualquier otro animal? ¿Qué cuidado se debe dar a una mascota? Si ustedes se dan cuenta, este tipo de preguntas, la más fácil de responder es la A. Ajá. Ya cuando estamos en la C, podemos tener varias opciones. ¿Qué opciones? Bañarlo, alimentarlo, llevarlo a lo mejor a que tenga vacunas, etcétera, ¿no? Tania es veterinaria y realiza una encuesta con las preguntas anteriores. Vamos a analizar la utilidad que le podemos dar a esta información. Ahora, si ustedes observan, tenemos que esta información nos permite a lo mejor conocer qué tan responsables son las personas cuando tienen mascotas. O acuérdense que ahora, pues ya con los derechos de los animales, se está dando esa parte en la que se cuida mucho, ¿no? El que sí se les tengan una salud, tengan un espacio adecuado, tengan una alimentación que les favorezca, etcétera. Pero ahora a nosotros nos corresponde eh, analizar cuál es la mejor forma para presentar esa información. Cuando nosotros trabajamos con este tipo de datos, normalmente, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer una tabla de distribución de frecuencias. Por ejemplo, para la pregunta A, pues nosotros tendríamos la respuesta sí y la respuesta no. Y primero, ¿qué tendremos que hacer? Pues tal vez trabajar la parte de cuántas personas dicen cada una de las respuestas. Si vamos preguntando uno a uno, podemos recurrir al conteo y después hacer la sumatoria. En este caso, aquí tendríamos 5, aquí tendríamos 2. Ajá. ¿Para qué mascota prefieres? Para la pregunta B podemos englobar. Puede ser aquí un gato, un perro y a lo mejor aquí periquitos, pajaritos. Ustedes se han dado cuenta, siempre que tenemos clase, mis mascotas son muy escandalosas. ¿Ok? Entonces, yo tengo periquitos. Aquí podemos decir que a lo mejor aquí hay 3 personas, aquí hay 2, aquí a lo mejor hay 3, etcétera. Hacemos ese tipo de conteo y después decimos 3, 2, 3. Esta es una tabla de distribución de frecuencias. Pasemos a lo siguiente. Nos dice ahora que tenemos un grupo de biólogos, estudió la variación de la población de 444 especies de plantas y animales durante 10 años. La tabla 3.49, que es la que tenemos ahí, muestra la situación del final del estudio. Ya llegamos a esto. Esto es una tabla de distribución de frecuencias en donde nos dan el tipo de variación y el número de especies. Nos dice, analiza la tabla y escribe en tu cuaderno las conclusiones. Si nosotros analizamos los datos, ¿qué podemos observar? Podemos decir que a lo mejor el número más grande es 213 y entonces podemos decir que la población se considera estable o en aumento. Podemos decir que de todas las variaciones, pues lo más representativo significa que pues se ha mantenido estable. O sea, significa que no ha habido extinción. Ok, pasamos por ejemplo al inciso B. ¿Cuántas especies están fuera de peligro? Fuera de peligro, ¿qué tenemos que considerar? Si nos está diciendo que esto es estable, significa que esto está bien. Se redujo, pero aún se consideran fuera de peligro. Esto significa que todavía está más o menos bien. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí nos dice la población se redujo notablemente y la especie se considera vulnerable. Esto ya es malo. La especie se considera en peligro de extinción. Malo. La especie está en peligro crítico de extinción. O la última, la especie no está, perdón, está extinta. Todo esto ya es malo. Entonces, en el inciso B, cuando nos dice cuántas especies están fuera de peligro, pues tenemos que sumar 213 más 44. Y si nosotros sumamos 213 más
44, entonces podemos ya emitir el resultado para esta primera, perdón, para el inciso B, que entonces tenemos que son 257. Ya tenemos nuestro inciso contestado. Ahora nos dice cuántas sufrieron la reducción de su población. ¿Qué tenemos entonces que analizar? Dice reducción. ¿En dónde hubo reducción? Aquí ya hubo reducción. Y si ustedes se dan cuenta, pues prácticamente de acá a acá hasta esto es cuando hubo reducción. Entonces tenemos que sumar 44 más 35 más 47 más 50 más 37. Y llegamos al resultado de 213. Voy a tomar una fotito aquí a este dato porque nos va a servir para, pues para la siguiente. Aquí cortamos. Control X. Y vámonos a la siguiente. ¿Por qué? Porque nos va a servir esta información para poder contestar las preguntas. Entonces ahora nos dice especies que no están en peligro de extinción. Ya teníamos este dato con la sumatoria de la página anterior. Entonces observamos que ya nada más aquí vamos a copiar este número que es el 257. Tenemos ahora un 132, pero aquí también nos está diciendo especies extintas. ¿Cuáles ya están completamente extintas? Pues son 37. Entonces, si nosotros sumamos estos tres datos, pues tenemos que llegar al total. Entonces tenemos 257 más 132 más 37. Llegamos al resultado de 426. Entonces anotamos aquí 426, pero aquí nos falta contestar algo. Entonces aquí podemos decir que son las especies en peligro de extinción. Especies en peligro de extinción. Lo voy a dejar abreviado o vulnerables. Hemos ya dado respuesta a esta tablita. Nos dice cuáles son las ventajas y desventajas del uso de tablas para representar información. ¿Cuál puede ser nuestra respuesta? Bueno, pues tenemos que pues responder aquí que de forma más fácil podemos visualizar la información. De forma más fácil podemos visualizar la información. Pero acuérdense que nosotros vamos hacia el uso de las gráficas. ¿Por qué? Porque aquí todavía tenemos que hacer un análisis entre los números, ver cuál es mayor, cuál es menor. Y cuando nosotros utilizamos gráficas, es mucho más simple poder analizar quién tiene mayor porcentaje. Nos vamos aquí a la definición. Nos dice, las tablas de frecuencia son una herramienta sencilla para representar una gran cantidad de información. En ella se agrupa la información en categorías y se incluye la frecuencia, es decir, la cantidad de datos que comprende esa categoría. Vamos con el siguiente ejercicio. Nos dice que México es un país con gran diversidad de animales y plantas y tenemos una tabla en donde nos muestra la diversidad aproximada de 5 naciones megadiversas. Las cantidades se refieren al número de especies. Tenemos los datos y vamos con el primer inciso. ¿Qué país tiene mayor diversidad de aves? Como estamos hablando de aves, pues tengo que colocarme en la columna de aves. Y nos dice que mayor diversidad, ¿cuál es la que tiene más? Si nosotros observamos, podemos ver que entonces quien tiene más es Colombia. Entonces aquí la respuesta es Colombia. Nos vamos ahora con el inciso B. ¿En cuál habita la mayor diversidad de reptiles? Vámonos a los reptiles. Ahora vamos a trabajar con esta columna.
¿Cuál tiene más? Observamos que es México. Acuérdense, tiene 6, 5, 3, 5, 8. 8 es el más grande, nos vamos con eso. ¿Cuántas categorías incluye la tabla? ¿Cuántas categorías incluye la tabla? Pues podemos entonces observar que tenemos, observamos aquí, dice que son 10 categorías divididas en dos tipos. Una categoría es el país y la otra categoría es la especie. ¿Ok? Entonces tenemos, observamos acá, es 1, 2, 3, 4 y 5. Y de este lado tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces podemos decir que tiene 10 categorías divididas en dos tipos. Vamos entonces con el siguiente inciso. ¿Cuántos tipos de frecuencias muestra la tabla? Y tenemos que son dos. ¿Cuáles? Por país y especie. Esto les corresponde a ustedes, el inciso E. Vamos con el siguiente. Nos dice ahora, con la información de la actividad 1, o sea, la que ya hicimos, se obtuvo la siguiente gráfica. Si ustedes recuerdan, tenemos 440 especies, porque teníamos que 14 no se obtuvieron datos suficientes, entonces haciendo la sumatoria de todo nos daban 440. Esta información ya es mucho más visible. Si ustedes observan cuál es el sector más grande, pues el verde, que nos dice que es la población que se considera estable o en aumento. Vamos a los incisos. Inciso A, ¿qué conclusiones deduces de la gráfica en términos generales? ¿Consideras que la conservación de esas especies está en riesgo? ¿Por qué? Entonces, aquí podemos decir que, ¿qué es lo que podemos ya concluir a partir de esta información? Ajá, entonces, bueno, lo que yo les comentaba hace un rato, de forma general podemos interpretar que la mayoría de la población aún está estable, ¿ok? Tenemos sectores que se parecen, o sea, están casi iguales. Entonces significa, pero ojo con esto, porque aunque es mayor el sector, ya hicimos la suma y ya vimos que las que están sin peligro, pues es realmente pasadito de la mitad, pero sí ya es un sector bastante considerable lo que ya está en peligro. Nos dice ahora el inciso B, de acuerdo con la gráfica, ¿cómo son entre sí el total de especies consideradas en peligro de extinción y el total de especies en estado crítico de extinción? Vamos a observar, nos dice en peligro de extinción, o sea, vamos a comparar estas dos, es decir, el color azul y el color morado. Pero si ustedes se dan cuenta, pues podemos decir que son muy parecidas. Son muy parecidas. De hecho, si aquí no tenemos porcentajes, podríamos hasta indicar que son iguales. Ahora nos dice en el inciso C, ¿qué ventajas observas de representar el conjunto de datos en una gráfica circular? Aquí yo les podría decir, podemos interpretar de mejor forma la información. Es de forma visualmente, es mucho más fácil el poder pues emitir alguna conclusión a partir de una gráfica. ¿Ok? Entonces ustedes escriban lo que consideren. Vamos a la siguiente. Nos dice que tenemos ahora, pues la misma, bueno, ahora nos dice que tenemos la diversidad de plantas vasculares que hay en México con el objetivo de representar los datos en una gráfica circular. Vamos a responder algunas preguntas. Nos dice aquí, al elaborar una gráfica circular, ¿cuántas especies se representarán en ella? Tenemos que el total de las especies, pues es este. Entonces tenemos que son 25.008. Agrupadas en cuántas categorías. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Le podemos poner acá agrupadas en 4 categorías. ¿En cuántos sectores se dividirá la gráfica?
Pues si son 4 categorías, entonces vamos a tener 4 sectores. Ahora nos dice, ¿qué sector debe ser de mayor tamaño? De estas 4 categorías, ¿cuál es el que va a tener mayor tamaño? Pues ya podemos identificar, es dicotiledóneas. Lo voy a poner nada más, dicotiledóneas. ¿Qué sector debe ser el de menor tamaño? Pues ¿cuál es el más chico? Pues el de gimnospermas. Muy simple, este tema es muy sencillo. Pasamos al siguiente, nos dice que una gráfica circular o de papel consta de un círculo dividido en sectores que corresponden a categorías de datos. El tamaño de cada sector es proporcional a la frecuencia de la categoría que representa. Tenemos aquí una tabla y nos dice que, bueno, corresponde al del primer ejercicio. Nos dice ahora, si para representar los datos en una gráfica de pastel el círculo se divide en tantas partes como especies se consideran en el estudio, ¿en cuántos sectores se debe dividir el círculo? ¿En cuántos sectores se va a tener que dividir este? Pues vamos a tener que observar que en 3, ¿por qué? Porque aquí tenemos 1, 2 y 3. Esto no, porque este es el total, entonces tenemos que son 3. Y son las categorías pues que ya tenemos evidenciadas aquí. Ahora pasamos al siguiente ejercicio. Nos dice que vamos a completar la tabla escribiendo la razón. Acuérdense que una razón pues es esta cantidad dividida entre el total. Eso ya lo habíamos trabajado en temas anteriores. Para que no se les olvide, nosotros ya conocemos que el total son 426. Entonces, si nosotros tenemos que para este primero nos dice el número de especies entre el total de especies. Entonces tenemos que colocar 257 entre, acuérdense, 426. Si a alguien ya se le olvidó de dónde sale ese 426, recordemos que aquí tenemos el total, que sumamos las 3 cantidades de las categorías, 257 más 132 más 37, que nos da como resultado 426. Vamos a sumar esto y vamos a dividir esta cantidad entre el total, nos da 0.60. Ahora tenemos 132 entre 426, que nos da 0.31. Y por último, 37 entre 426 nos da como resultado 0.09. Nos dice que ahí tenemos ya la definición. Observen bien esto, léanlo con cuidado para que entiendan cómo vamos a tener que estar calculando el porcentaje o el tamaño de cada uno de los sectores ya en una gráfica circular. Esto es muy importante, favor de leer. Ok, chicos, pues hasta aquí terminamos esta primera parte. Mañana pues continuaremos con esta secuencia.